Apocalipsis capítulo 15. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Gracias, 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 Todopoderoso Jehová Dios. Te adoramos, te exaltamos, Padre. Bendiga a las personas que escuchan su palabra, Padre, llene de su espíritu, de su amor, de su gracia, de su bondad, Padre. Gracias por este día. Te adoro. Gracias, gracias por el privilegio de tu palabra, Jehová. Te adoro en el nombre de Jesús, Jehová. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Capítulo 15 dice, verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Jehová, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya. Es hermosa la palabra de Jehová Dios que nos habla vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Aleluya. O sea que nos habla la palabra de algo especial que es este mar de vidrio mezclado con fuego. Se refiere a las naciones, a todos los pueblos y a todas las naciones que existen sobre el planeta. Se refiere a ese mar de vidrio, ¿verdad? O sea, el mar de vidrio es toda la gente y toda el gran metrópoli que hay en todo el mundo, ¿verdad? Porque ahora el mundo es un solo sistema, es un solo planeta, es una sola idea, es un solo trabajo en todo el mundo. La gente se ha globalizado a causa de las comunicaciones. Las comunicaciones han globalizado el planeta, y por eso dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. O sea que va a haber paz. Cuando dice mezclado con fuego, en medio de esa ciudad va a haber paz. O sea, va a haber paz. Cuando habla mezclado con fuego, como Jesús decía, todos serán salados con fuego. O sea, la paz tiene que ir alcanzando y avanzando a la gente, porque la paz es un poder, es el poder de Jehová Dios sobre los seres humanos. Y por eso dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, dice, ¿verdad? O sea que habla de aquí de los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, porque la gente casi siempre no sabe claramente qué es la bestia, ¿verdad? La bestia, cuando la gente oye hablar de la bestia, la gente se pregunta qué es, ¿verdad? Y la bestia, eso es una cosa asombrosa, y por eso dice: vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen.
O sea, el ser humano cree que esto es una cosa bien complicada y difícil. No. Todos nosotros somos bestias cuando nacemos, somos animalitos cuando nacemos. Nosotros no nacemos como personas, sino como los animalitos, ¿verdad? Nacemos y tenemos una mala formación durante toda nuestra vida. Pero el asunto es aprender a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, y eso le cuesta al hombre. Por eso el hombre, cuando tiene una mente de bestia, como dice, no puede entender a Dios. O sea, cuando el hombre tiene mente de bestia, o sea, bestia quiere decir que no tiene entendimiento. Por eso Jesús le dijo a este hombre, y él no le podía explicar, en el libro de Juan, capítulo 3, mire cómo dice, ¿ve? Este hombre, capítulo 3 del libro de Juan, dice, aquí usted puede entender que la bestia es la falta de entendimiento que hay en los seres humanos. Por eso la palabra habla, mire cómo dice, capítulo 3, verso 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, mire. O sea, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea, este hombre conocía las escrituras, las había estudiado y todo, pero era una bestia. O sea, era una bestia. Una bestia quiere decir alguien que no puede entender a Dios. Bestia es toda persona que no entiende a Jehová Dios. Eso quiere decir bestia. O sea, falto de entendimiento. Entiende, cuando usted ve que las personas no pueden comprender a los demás seres humanos, eso es lo que se llama. Y este era Nicodemo, uno de ellos. Alguien que, como dice, que no podía entender, y dice aquí, llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Mire, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, él quería saber si Jesús venía de parte de Dios. Imagínense, era un principal de los judíos, era una persona muy importante, era un fariseo, oiga bien, mire, de los fariseos, o sea que era persona estudiosa de la palabra, y que aplicaban la palabra a estas personas. Y entonces dice que vino a Jesús de noche y le dijo, maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire, Jesús asombraba a estas personas, los asombraba Jesús. Y dice el 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está, mire, le dijo, es difícil que entendas lo que te voy a explicar, le dijo, ¿verdad? Y eso es lo que le pasa, ¿verdad? Porque explicarle a la gente la palabra es una de las cosas más difíciles que existen. Explicarle a los seres humanos la palabra, eso es lo más difícil, porque la gente no tiene entendimiento. O sea, es como estarle explicando a un pedazo de madera, a un bloque, a un ladrillo, a un palo, ¿verdad? O sea, es difícil que el ser humano entienda. Entonces Jesús sabía que este hombre no iba a entender. Sabía que no podía entender, porque la persona cuando nace con ese estado bestial, un estado bestial. Y entonces este hombre quería que Jesús le explicara y le dijo, mira, si vos querés ver, aunque sea ver el reino de Dios, tenés que volver a nacer de nuevo. ¿Sí? Tenés que volver a nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, que la gente no puede entender a Jehová Dios. La gente no puede entender a Jehová Dios. No lo puede entender. Y eso es lo que se tiene que llegar a alcanzar, y es lo que dice ahí Apocalipsis, los que alcanzaron la victoria sobre la bestia. Entonces, cuando a una persona no se le puede explicar el reino de Dios, entonces eso es lo que se llama una bestia.
una bestia. Y entonces, por eso dice, mire, entonces Jesús le dijo, mire, y era un hombre muy razonador, que tenía, era sabio, pero en su propia opinión, que analiza las cosas a su gusto, a su modo. Entonces dice el verso, porque Jesús lo que le quería explicar es que cómo podía ver el reino de Dios, cómo le podía explicar que él era Jehová, no se lo podía explicar. Y dice el 4, mire, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire que el hombre analizó y dijo, ¿cómo puede uno siendo viejo entrar otra vez en el vientre de la madre y volver a nacer? Imagínense. O sea, era un hombre que analizaba lo que Jesús decía, pero no era lo que Jesús le estaba explicando, sino que le dijo que él estaba en un estado bestial. O sea, que eso es lo que Dios nos pone a todos los seres humanos cuando estamos aquí. El tener la capacidad de volver a nacer de nuevo, el tener la capacidad de entender a Jehová Dios. Eso es. Entonces, por eso dice, entonces le dijo a este que podía entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer. Mire, o sea, así lo entendió él, que había que entrar en el vientre de la mamá o de la mujer y volver a nacer otra vez. Sí. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, ya le empezó a hablar de las cosas espirituales, de la palabra, que la palabra, él era estudioso de la palabra. Y aunque la gente lee la Biblia, usted mira a la gente, toda la gente tiene Biblia. La gente la lee, pero no la entiende, porque tiene que ir acompañada con el Espíritu Santo, la palabra. Mire como dice, nacer del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, le estaba diciendo lo que es una bestia. Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Entonces explícame, ¿cómo puede uno volver a nacer? Mira. Jesús respondiendo, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Mire, ahí está. Le dijo, vos has estudiado la palabra, pero sos una bestia. Así le dijo. O sea, no podía entender. No podía entender. Ese es el gran problema de la humanidad. Por eso cuando Dios me llamó a mí, yo sabía que no era fácil explicarla. Yo nunca pensé explicarle a la gente la palabra porque miraba que era difícil. Porque yo había estado por años con tantos tipos de personas, tantas personas. Y uno le explica la palabra un poco y la gente reacciona como que sabe más. Siempre la reacción de la gente es bestial. O sea, usted nota en la gente lo estado de bestia cuando dice, mire, maestro, eres maestro de Israel y no sabes esto. Mire. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos oído testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire, ahí está. ¿Cómo la iba a creer? ¿Por qué? Porque una persona para que entienda a Dios tiene que volver a nacer de nuevo. Por eso dice aquí en el libro de Salmos, mire qué precioso. Aquí dice Salmos capítulo 49. Dice Salmos 49. Mire cómo dice, ¿ve? Por eso explica aquí, mire, el hombre, dice capítulo 49, capítulo 49, verso 20, dice, el hombre que está en honra y no entiende, dice, mira, ahí está,
Por eso la gente dice que ¿quiénes son los que van a alcanzar la victoria sobre la bestia? Esto es lo que explica aquí, mire cómo dice, ¿ve? El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Ahí está, mire. O sea, ¿qué es lo que hace a la gente bestia? ¿Qué es lo que hace que la gente sea una bestia o sea un animal? Un animal que no puede entender a Dios. El no entender. ¿Qué quiere decir no entender? Que no puede ser humilde. Que la persona no puede ser humilde. Eso es lo que hace bestia a la gente. Cuando usted oye a la gente hablar y usted sabe que la gente no puede hablar, usted dice, esto es una bestia. Es alguien sin entendimiento. Cuando usted oye hablar a las personas, la forma de hablar le dice, lo delata tal exactamente como es la persona, si es una bestia o no. O sea, eso es lo difícil. Mire cómo dice aquí, por eso vuelvo a leer el verso y le voy a leer el verso 12 también, el 49:12. Mas el hombre no permanecerá en honra. Mire, el hombre por eso no puede estar bien, no puede vivir, porque no entiende a Dios, no lo entiende. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que mueren, mire, que perecen. Ahí está. Es semejante a las bestias que mueren, o sea, la muerte es para las bestias y eso es lo difícil. Explícale a la gente. Por eso cuando la gente viene aquí y se le habla de perdonar, de ser humilde, mire, aquí hay gente que tiene años de estar en la iglesia y nunca ha aprendido ni qué es perdonar, ni qué es ser humilde. Y entonces dice uno, esta persona se quedó bestia. Porque el ser humano es bestia porque no aprende a humillarse y no aprende a perdonar. Y entonces desde ahí usted mira que dice que el hombre que esté en honra y no entiende, semejantes a las bestias que mueren, que perecen. ¿Bien? O sea, eso es lo que hace. Porque las personas no pueden vivir. No pueden vivir. Las personas no pueden vivir. Mire cómo dice aquí, cómo usted nota a la gente que es una bestia. Mire cómo dice capítulo 11, verso 12. Por eso yo le decía a Jehová Dios, yo no voy a explicar este evangelio. Yo aún renuncié a la iglesia, oiga bien, renuncié a todo, porque no podía estar yo con personas que no tenían entendimiento. Eso es lo más difícil que yo he experimentado en mi vida, es estar cerca de personas que no piensan, que no razonan. Y eso ha sido angustiante porque desde que yo tenía 13, 14 años conocía la angustia. Yo conocía la angustia desde muy joven. Yo le preguntaba a Dios qué era aquello y qué era, hasta que Él me llamó y me empezó a explicar que era difícil esto. Dice el capítulo 11, mire cómo explica aquí, ¿ve? ¿Qué es una persona que no entiende? Dice, ¿ve? Capítulo 11 de Proverbios, verso 12, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Ahí está, mire. Quiere decir que cuando usted oye hablar a la gente y usted oye cómo se expresa una persona, desde ahí usted dice, esta es una bestia. Imagínese que ni Jesús le podía explicar a Nicodemo que Él era Dios. No se lo podía explicar. No le podía explicar que Él era el Rey de Reyes. No se lo podía explicar porque era una bestia. Y le dijo, vos tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo otra vez, le dijo, para poder ver el reino de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Y Jesús le dijo, eres maestro y no puedes entenderlo, le dijo. O sea, uno nace en ese estado. Nace estado de animal, de bestia, sin entendimiento, y entonces la persona, usted la oye hablar y usted sabe que habla como bestia. Cuando una persona usted no le oye hablar palabras con humildad ni respeto, entonces dice, esto es una bestia, esto es un animal. Toda persona que usted oye que habla y usted mira que la persona no respeta, entonces la persona es un animal. Entonces ahí usted va a detectar exactamente por qué es que cuesta tanto. Porque la persona no es capaz ni de saber qué es lo que habla. Imagínense que la persona tiene tan falta de entendimiento que no sabe lo que habla. Porque Jesús, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos,
este montón de bestias, dijo Jesús. O sea, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando usted mira que las personas hablan y no saben lo que están hablando, eso es lo que se llama una bestia. Y vencer esa bestia es lo que cuesta, hermano. Eso es lo que cuesta. Le voy a poner este ejemplo de esta bestia que estaba aquí. Mire cómo dice en el libro de Job. Job, mire cómo dice Job. Este capítulo 14 del libro de Job. Mire cómo dice. Este Job era un hombre, hermano, que él creía que él tenía inteligencia. Y no, él hablaba como bestia. Entonces la persona cuando es como bestia, habla y no tiene cordura. Dice el capítulo 14, verso 1, dice, el hombre nacido de mujer, dice, corto de días y hastiado sin sabores. Mire. O sea, el hombre no le siente gusto a nada. O sea, ¿por qué no le siente gusto? Pero se lo dice al nacido de mujer. Porque todos nacemos de mujer y cuando nosotros nacemos de mujer, eso es lo que nos hace bestias a todos nosotros. Y entonces dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Mire, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Mire, no permanece. O sea, ¿por qué? Porque no tiene entendimiento. No tiene entendimiento. Y entonces este Job le explicaban, le decían que era una bestia, y él no podía entender y no podía razonar, y él luchaba dentro de sí mismo, hermano, luchaba. Y dice en el capítulo 23, mire dónde estaba el problema este hombre, dice aquí, ve, o sea, él hablaba como animal. Cuando una persona se queja, usted la oye hablar y siempre tiene problemas y siempre está quejando y siempre está diciendo cosas incoherentes, usted dice, esto es un animal. Mire cómo dice aquí, cómo hablaba, dice él. Este era una bestia que estaba peleando. ¿Con qué cree que estaba peleando? Con Jehová Dios. O sea, cuando una gente usted la oye hablar y usted mira que alega y discute, está peleando directamente con Jehová Dios. Mire cómo dice capítulo 23, verso 1, dice, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura. ¿Sí? Ahí está. Mire una bestia. Una bestia es toda persona que se queja, que cuando habla siempre está quejándose, peleando, murmurando. Y este hombre era una bestia completa y había tenido riquezas, muchas riquezas, hijos y todo lo había tenido. Y dice, mire, hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Mire, una bestia no puede ver a Dios, no lo ve. Él decía, si yo hallo a Dios, ya va a ver. ¿Qué le parece? Era un animal. Usted solo iba a hablar a una persona y usted sabe que esto es un animal. Por eso es que, como le explico, yo antes no quería explicar este evangelio, porque yo miraba que alrededor de uno la gente no sabe hablar, hermano. Eso es triste. Ver a la gente, oírla, hermano, eso es triste. Hermano, desde niño yo oía, decía yo, ¿por qué la gente habla así? ¿Por qué la gente siempre pelea, la gente siempre se queja? ¿Por qué la gente discute? Y es que la gente está envenenado por dentro, es un animal. O sea, tiene espíritu de animal. Tiene espíritu de animal y este era una bestia completa. Y mire, ¿quién me diera? Mire, si quería encontrar con Jehová. Mire, lo buscaba a Jehová. ¿Pero para qué? Para trompear a Jehová. ¿Qué le parece? Es un animal. Mire, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Dice, yo iría hasta su silla
expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Mire, el poder de la bestia lo tienen cuando habla. Ahí está el animal. Eso es un animal. Y ese animal es el que tiene que vencer usted. Ese animal, si usted no sabe hablar, mi hermano, ese animal usted tiene que vencerlo, que eso es lo que se llama la bestia. Eso es lo que le llama la palabra, dice, los que estaban en el mar de vidrio, mezclado con fuego, mire. O sea, personas que van a poder vencer la bestia. Y este hombre luchaba, mire, aquella gran batalla con la bestia, y que la bestia la tenía dentro, era él mismo. Por eso cuando la gente habla del Evangelio de Jesucristo, la gente no sabe cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y anda un montón de locos evangelizando a los demás. Tenés que salvarte, arrepentirte, hipócrita, pecador, y andan señalando a todo el mundo. Usted dice, son más animales que los animales. Uno tiene que luchar contra uno mismo, hermano. Eso es ser una bestia. Cuando uno mira que uno no sabe hablar, eso es una bestia. Y este era una bestia completa, y por eso decía, expondría mi causa, dice el verso 4, mire, delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese. ¿Qué le parece? Sabía más que Dios. Qué inteligente este animal. Mire, esto era un animal. Así es la conducta de la gente. Por eso yo le decía a Dios que yo no quería predicar. Porque yo no me quería enfrentar a este tipo de animales. Yo decía, Dios, estos animales son terribles. Que usted mira a la gente cuando habla y usted dice, esto es un animal de primera clase. Y dice, mire, yo sabía lo que él me respondería, dice, y entendería lo que él me dijera. Imagine que sabía, hasta le conocía el corazón a Dios. ¿Qué le parece? ¿Cómo era de inteligente? Tenía una altivez tan grande, hermano, que le creía que él podía manipular aún a Dios. Sí. Que él lo podía controlar a Dios, a Jehová. ¿Qué le parece cómo estaba este animal de enfermo? Y dice el verso 6, mire, contendería conmigo con grandeza de fuerza. Mire, no antes, no dice, antes él me atendería. Mire, se sentía único. Sí. Era el más sabio de todos. ¿Qué le parece? O sea, eso es una bestia. Eso es una bestia y eso es lo que la gente no sabe. Usted suele hablar a las personas, hermano, y usted dice, esto es terrible. Por eso yo le decía a Dios, es difícil vivir. Es difícil vivir porque usted solo oye hablar a una persona y usted dice, esto es horrible. Imagínese Dios aguantando a todo este montón de animales. Jehová aguantando este poco de animales, hermano. Durante millones de años Dios ha existido. Dios creó al hombre y anda buscando una persona que sea inteligente, hermano. Solo animales se encuentran. Solo animales, solo seres que cuando hablan, hablan puro, cieno y lodo, como dice la palabra. Por eso cuando usted encuentre una persona que hable con mucho respeto, diga, esta persona va a entrar al mar de vidrio, sí, mezclado con fuego. Esa persona, porque va a tener una victoria. Pero mire esta bestia, ve, dice el capítulo 40, mire cómo dice, ve. Entonces ya Dios tuvo que confrontarlo en una angustia, dice. Capítulo 40, verso 1. Ya lo estaba convenciendo porque miraba que era un animal. Aquel animal sufriendo. El animal sufriendo y aquel animal sufriendo. Por eso Dios quiere que la gente viva con entendimiento. Usted mira a las personas y usted sabe que la gente puede vivir, puede estar bien, pero el problema es que la persona no entiende, hermano. Eso es lo triste. Entonces Jehová le dijo a este animal, mire, capítulo 40, verso 1, además respondió Jehová a Job y dijo,
es sabiduría contender con el Omnipotente. Mire, ahí está. El que no sabe hablar siempre está peleando con Dios. Por eso se muere la gente. Cuando usted mira que alguien no sabe hablar es porque está peleando, contendiendo con el Todopoderoso. Cuando usted no sabe hablar es un animal y tiene que morir. Tiene que morir. Yo he visto a la gente morir y yo les digo, aprenda a callarse. Aprenda a cerrar la boca. Y, es de balde, hermano. Y ahora con los teléfonos la gente peor todavía. Más rápido se muere la gente porque no puede contener la lengua. No la puede contener. Y entonces, mire, es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios, responda a esto. ¿Sí? Entonces el hombre ya empezó a mejorar. Empezó a mejorar su conducta. Dice, entonces respondió Job a Jehová: he aquí yo soy vil. Mire, ahí empezó a convertirse, a vencer a la bestia. Mire, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Mire, ahí es cuando ya la persona empieza a vencer la bestia. Cuando usted mira que la persona se va callando y se va callando y dice, no voy a hablar. Ahí es, entonces dice, este es que está venciendo la bestia. ¿Mí? Y dice, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, ¿mí? Mas no responderé. Mire, no debe de responderse. A veces, por eso le digo que a veces la gente cree que es que uno no ama a las personas y usted que va a ponerse a hablar con la gente, hermano. Yo por eso no llamo a nadie. Yo no llamo a nadie. La gente se pregunta, bueno, ¿y qué es que no me llama? Yo le digo, ¿y para qué voy a hablar? ¿Verdad? Mejor me voy a hablar con unas tortugas que tengo ahí. Que esas tortugas solo ponen el lomo ahí, ¿verdad? Nada más. Son más entendidas. Sí. Es increíble, hermano. Y mire cómo dice, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Sí? ¿Qué le parece? Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo, cíñete como varón tus lomos. Ahí está. Mire, vos no sos hombre, vos sos nacido de mujer, vos sos una bestia. Ahí está. Que eso es el problema de la mujer. Cuando la mujer habla no respeta, hermano. Y así es el hombre. El hombre cuando habla y no respeta es una bestia. Es una bestia. Y mire cómo dice el capítulo 42, ya cuando este hombre ya volvió a nacer. Mire, capítulo 42, verso 4, mire, ya una persona convertida. Bueno, le voy a leer el verso 2 también, del 2 al 4, le voy a leer. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin humildad? Mire, sin entendimiento. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Mire que él descubrió qué era ser una bestia. Este hombre descubrió qué es lo que hace que alguien sea una bestia. Mire, por eso Jesús no le podía explicar a Nicodemo, porque Nicodemo sabía más. ¿Sabía más que Jesús? Sí, eso es una bestia. Una bestia es la que cuando habla, le habla como que sabe. Eso es una bestia. Una bestia es el que no sabe hablar. Eso es una bestia. Y mire cómo dice, por tanto yo hablaba, mire, lo que no entendía. O sea, hablaba sin humildad. Eso es una bestia. Cuando usted oye hablar a una persona y usted va a detectar qué cosa es una bestia. ¿Verdad? Como me decía una persona, yo no aguanto a fulano y tal. Cuando habla ahí, hermano, eso es triste, dice. Es una bestia, le digo yo, ore por la bestia. Ore por la bestia. Y mire cómo dice, por tanto yo hablaba sin humildad, ¿sí? Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Mire que se le fue la amargura. Dejó de quejarse y dijo que era maravilloso todo. Por eso cuando usted mira a la gente cómo se queja, usted dice, he aquí la bestia. Cuando usted oye la radio y la televisión a esa gente cómo se queja,
He ahí la bestia. Y mire cómo dice el verso, ya cuando habló como persona, mire, ya cuando venció la bestia, y mire cómo habló, dice el verso 4. Oye, te ruego y hablaré. Mire, ahí está. Cuando una persona le hable con humildad y respeto, diga, he aquí un ser humano. Aleluya. Pero el que le abra la boca y le habla sin temor ni respeto, diga, esto es un animal. No le ponga razón, no le trate de razonar, ni Jesús le podía hacer razonar a Nicodemo. Oiga bien, aquel montón de gente que le hacía preguntas a Jesús, Jesús no les podía hacer razonar. No podía hacerlos razonar. ¿Cómo iban a razonar? Si sabían más que Jesús. Sí. ¿Cómo eres tú mayor que Abraham? Le decían. ¿Cómo sabes tú más que Abraham? Si apenas no tienes ni 50 años, le decían a Jesús. No les podía explicar. ¿Cómo les explicaba? ¿Qué era el Espíritu de Jehová? ¿Qué era Jehová que estaba ahí? No los podían entender. Y aquí esta bestia, mire, ya estaba nueva, una persona. Usted solo tiene que diferenciar en lo que habla alguien. Y ahí usted va a notar si es una bestia o una persona. Eso es bonito. Mire, encontrarse con personas que saben hablar, hermano. Eso es bonito, hermano. Eso es bonito, oír a una persona que habla con mucho respeto. Sí. Toda la Biblia está llena de bestias aquí. Y Jehová lo explica. Y dice, este era un animal, mira. Y este se esforzó para vencer la bestia. Este se esforzó para vencer la bestia. Y mire, y este llegó y dijo, oye, te ruego y hablaré. Mire, ya no estaba llenando su boca de argumentos y de amargura y de quejas. Ya no tenía problemas. Se le habían acabado los problemas porque ya tenía humildad. La gente con humildad no tiene problemas, hermano. Los animales, este planeta no le basta para relinchar en este planeta. Los animales, sí. Los animales se quejan del aire y de todo, de la comida, del precio de las cosas, de todo, del clima, de todo se quejan los animales. Sí. Pero los seres humanos, hermanos, dicen que maravilloso, como decía este hombre, mire, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice el verso 4, oye, te ruego y hablaré. ¿Sí? Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí está. ¿Sí? Eso es una persona que ha vencido la bestia. Eso es alguien que ha vencido la bestia. Eso es alguien que ha vencido la bestia. Por eso cuando Jehová me ponía a leer libro por libro de todo esto, me decía, mira todo este montón de animales que hay aquí. Sí. Y ahí va a ver usted. Había otro animal que se llamaba Naamán el sirio, que llegó donde Eliseo y le dijo, vaya Eliseo, apúrate, una oración, hace una oración por mí, una oracioncita. O sea, y me pones la mano y ya estuvo y nos arreglamos ya después. Óigame, una bestia ahí. Y uno solo oye hablar y dice, Eliseo dijo que voy a salir a atender este animal. Mire, Eliseo les escondía a los animales. Sí. ¿Qué voy a salir? Porque él creía que tenía que irlo a atender al animal. Sí. Naamán, no es que se llama Naamán, se llama. Sí. El sirio y es general. El consentido del presidente. Sí. Era un animal, hermano. Y Eliseo ni se mosqueó, porque sabía que era un animal. ¿Para qué se iba a mover? ¿Para qué se iba a mover? Hasta que los empleados le dijeron, humíllate, le dijo. Humíllate 7 veces para que te atienda el jefe, le digo. Si no, no te va a atender. Y mire, aquel hombre se va a humillar, mire, 7 veces se va a humillar aquel hombre. Y ya le empezó a hablar de mi señor a Eliseo. Sí, mi señor, si me da permiso, le dice, ¿verdad? ¿Qué cosa? Ya era una persona. Y se le quitaron los problemas. Mire, se le acabaron los problemas a Naamán. Ya no tenía problemas. Ya la lepra no era un problema. Ya estaba, ya no tenía
aquella picazón en el cuerpo ya no estaba podrido, porque el hombre hablaba con humildad. El hombre hablaba con humildad, hermano. Por eso es difícil, hermano, explicar el Evangelio. Porque la persona resulta que sabe más que Dios. ¿Qué le parece? La persona resulta, ya la bestia resulta que sabe más que Jehová, Dios. Entonces no es fácil. Y este hombre era una bestia, este Job, mira. Y por eso cuando yo leía, Jehová me decía, mira cada uno de estos personajes, míralos. Míralos y míralos y míralos y míralos. Él tenía 12 discípulos, eran 12 animales. Entiende, 12 vacas tenía. Y uno era un chucho, sí. Uno era un chucho, sí. Era un chucho. Y eso es lo triste. Porque querer explicar algo que es maravilloso, Jehová Dios, hermano, la persona tiene que volver a nacer de nuevo. Por eso, si usted va a vencer la bestia, usted tiene que aprender a hablar. Y si usted oye hablar a los demás, no le ponga pensamiento. ¿Usted cree que Jesús, cuando llegó la mamá y llegaron los hermanos de Jesús y querían hablar con él? Queremos hablar, dice. Es que no nos habla. No nos habla. Ya días se ha perdido en la casa y anda ahí vagueando con unos lanas en la calle, dijo. ¿Verdad? Y le fueron a decir a Jesús, ahí tu mamá y tus hermanos te buscan ahí. Y le dijo, ¿qué voy a atender a estos animales? Yo digo, ¿saben qué les dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le parece? Jesús era cortante porque sabía que a las bestias no se les podía hablar bonito. No podían entender, no tenían entendimiento. No tenían entendimiento, mi hermano. Y por eso es que Jesús hablaba. Y usted va a ver toda la Biblia cargado de cómo trabajan las bestias. Mire, había otra bestia que se llamaba Nabucodonosor. No, que yo trabajo. Yo he trabajado. Mire, en Babilonia, yo he sido el arquitecto, el doctor aquí. Soy el sabio, el filósofo, el entendido. Yo soy la máquina aquí, ¿verdad? ¿Qué le parece? Así hablaba la bestia llamada Nabucodonosor. Y lo aterraron, hermano, lo metieron bajo tierra como los animales y le dijeron, vos sos un animal cuando hablas, hombre, le dijeron, ¿eh? Hasta que volvió y dijo, no, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo. Mira, ¿qué le parece? Hasta ahí es que la gente vence a la bestia. Por eso cuando usted oye a la gente que no sabe hablar, diga, esto es un animal. Esto es un animal y no se ponga ahí, que lo va a convencer. Hay unos que se ponen a querer convencer. No, yo por años he visto las bestias, hermano. No le digo que yo me fui. Yo le decía a Dios, yo no quiero estar con ese poco de animales, Dios. Y Dios me decía, de ellos te van a perseguir donde vayas, José Antonio. Donde te metas vas a ver bestias ahí. Tenés que luchar con el conocimiento. Tenés que dar la palabra. Ay, decía Dios, qué terrible esto. Mire, y por eso es que la gente va a alcanzar lo que Jesús decía aquí en el libro de Mateo capítulo 12. Mire cómo dice, ¿ve? Por eso Jesús decía, capítulo 12, verso 36. Mire aquí lo que le vale en esta iglesia lo que usted habla. Sí. Aquí lo que le demuestra que usted es una persona sincera es lo que usted habla. Si usted no sabe hablar aquí, usted es hipócrita, amén, es mentiroso. Solo está queriendo hacer daño nada más. Mire cómo decía Jesús, mire. Por eso es que aquí lo que le vale a usted es cada palabra que usted dice. Mire cómo dice. Por eso cuando usted oiga a la gente que no sabe hablar, diga, no, este es hipócrita, dice, ¿verdad? Pero no se lo diga y no, ¿verdad? Sí, solo agáchese y diga, no, aquí el hipócrita, ¿verdad? Entiende. Y dice el verso 36, dice, mas yo os digo, dice el 12:36 de Mateo, dice, mas yo os digo, mire Jehová Dios, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahí está.
O sea que aquí lo que le vale en esta iglesia es lo que usted habla. Así es. Eso es lo que le vale a usted. Eso es lo que a usted le vale, lo que usted habla. No es otra cosa. ¿Usted cree que Job estaba sufriendo ahí porque había una escasez, había una crisis? Había crisis de hijos y crisis económica, le habían quemado todo, le habían robado todo. ¿Que había una crisis? No, es que el hombre hablaba como animal. No existen las crisis, lo que la gente no sabe es hablar. Y eso es lo que le vale en este tiempo, en este milenio que comenzó en el año 2001. Mire, este es un milenio, se llama un día para Jehová. Por eso se llama el gran día de Jehová. Mire, y por eso decía, ¿ven? Mas yo digo que de toda palabra ociosa de que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Mire? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahí está. ¿Mire? Si usted sabe hablar, lo atendemos. Sí. Si no sabe hablar, tenemos que mandar a hacerle una jaula. Sí. Tenemos que hacerle una jaula o ponerle una cadena, porque es un animal. Amén. ¿Entiende? Si usted no habla con humildad y respeto, diga, he aquí un animal. He aquí un animal. Y no se le puede hablar bonito. Sí. No. Se le dice uchu campirana, uchu fantasía. ¿Verdad? ¿Entiende? Porque no puede entender. Cuando alguien no puede hablar, eso es lo que le vale ahora. Por eso, mire cómo dice, ¿ve? O digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Usted cree que Dios iba a atender a Job con la soberbia que tenía? Con la forma de hablar, lo dejaba que se pudriera. Lo dejaba que podrite. No podés hablar, vos estás podrido. ¿Usted cree que Eliseo, Dios le iba a hacer caso porque atendiera nada más el sirio que no podía hablar? No, este está podrido, este hiede de decir. ¿Qué te va a atender Jehová? Hasta que lo convencieron los empleados y le dijeron, mira, si él te dijo que te humillaras, ¿qué te cuesta eso? Mire, ¿qué te cuesta humillarte? Mire, qué cosa. Y hasta ahí es que atiende Jehová Dios. Si es lo contrario, mire, la gente sufre y sufre y sufre. Y usted le pregunta y dígale, ¿por qué no aprende a callarse? Y usted le dice, no hable. La gente enferma y le dice usted, no hable, no platique. Con los animales, que yo con los animales me llevo bien. Soy amigo de los gatos, de los chuchos, de los chacales. Soy amigo de este, soy amigo del otro, y entonces se lleva bien con los animales. Bueno, entonces va para el zoológico usted. Pero los que tengan la victoria sobre la bestia, dice que estarán encima de un mar de vidrio mezclado con fuego. Encima de un mar de vidrio. Y por eso en este tiempo lo que le vale a usted para reconocer si usted es una persona es lo que usted habla. Si usted no respeta cuando habla, es lamentablemente una bestia. Es una bestia. Y no crea que Dios va a salir corriendo a atender a la bestia. ¿Cómo está el animal aquí? No. Dice que Dios mira de lejos al impío. Dios mira de lejos. Mire cómo dice en el libro de Daniel. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 12. Mire que Daniel tampoco entendía, y aunque era un hombre consagrado. Y dice el verso, capítulo 12, verso 8, mire, del libro de Daniel. Oiga bien, estos se llamaban profetas, pero tampoco tenían entendimiento. ¿Qué le parece? Porque las personas tienen entendimiento hasta que usted le oye hablar y usted dice, esto es justificable. Cuando una persona habla con respeto, mire, por eso es que Job, cuando oyó hablar a la mujer, mire, él nunca le pegó una trompada a la mujer, pero la mujer sí deseaba que él se muriera. ¿Sabe qué le dijo? Maldice a Dios y muérete, le dijo. Oiga, hablaste como bestia, le dijo. Cuando una mujer no habla, no respeta, cuando habla, dice usted, esto es una bestia, esto es un animal.
Así hay hombres, hablan como bestia. Sí. Y entonces mire cómo dice, capítulo 12, verso 8, dice, y yo oí, mas no entendí. Mire. Y dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahí está, mire. Por eso hasta ahora es que la gente va a poder ver cuál es el fin de todo. Que la gente tiene que aprender a hablar, hermano. La gente tiene que aprender a hablar. Miren, nosotros hemos tenido corral por años. Corral y corral y corral y corral por años. Y uno quiere tener una iglesia, la ciudad del gran rey. Sí. El que alza, dice, levanta las manos limpias, dice, manos limpias, mire, o sea, el que habla con respeto. Y dice el verso 9, y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y mire cómo le dice aquí el verso 10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Mire, para eso es la palabra. Para que usted deje de ser un animal. Por eso usted tiene que oírla y humillarse. Si no se humilla, es bestia de carga. Es bestia de carga. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Mire, impío quiere decir la bestia. Bestia, mire, procederán impíamente y ninguno de los impíos podrá ser humilde. ¿Qué le parece? ¿Ah? Uno entenderá, dice. Por eso es que uno no intenta. ¿Qué va a convencer? Si Jesús no podía ni convencer a Nicodemo. Nicodemo sabía más que Jesús. ¿Qué le parece? Job sabía más que Jehová. Sí. Pero la angustia lo topó y a ver si razonaba ahí. Y mire, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los humildes comprenderán. Ahí está, mire. Este evangelio solo es para la gente humilde, hermano. Si usted mira que alguien no habla con humildad, diga, este evangelio no es para ti, Tito, dígale. Amén. Esto es para la gente. Este evangelio es para personas con inteligencia, con entendimiento. Los animales no lo pueden entender. Los animales, y por eso mire cómo dice en el libro de Sofonías capítulo 3, mire cómo dice. Dice capítulo 3, verso 9. Mire, cuando haya bastante gente entendida, eso va a ser bonito, hermano. Qué bonito encontrarse con personas que hablan con mucho cuidado con uno y dice uno, esto es bonito, Dios. Esto los sacia a uno, los sacia. Sabe que tienen que hablar con cuidado porque si no saben hablar, dice uno, bueno, que hay que hacerse un ladito porque si no lo pueden morder. Sí, ¿eh? Mire cómo dice el 3:9, dice, mire cómo la gente va a aprender este evangelio, pero va a costar. Mire cómo dice, ¿ve? Capítulo 3, verso 9, dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Mire. Pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Mire, cuando dice común consentimiento, la gente va a hacer las cosas voluntariamente con humildad, con humildad. Qué bonito encontrarse gente que le diga, hermano, ¿qué es lo que hace falta? Qué calidad oír a gente así. ¿Es necesario esto? ¿Necesita esto? ¿Puedo ayudar con esto? ¿Está bien esto? Qué bonito oír a la gente hablar así, hermano, porque ese es el tiempo del fin, como le dijeron a Daniel. Ese es el tiempo, mi hermano. Y por eso vuelvo a Apocalipsis para terminar. Mire qué bonito Apocalipsis, capítulo 15, otra vez, mire. Capítulo 15 del libro del Apocalipsis, capítulo 15.
verso 2. Mire, vi también como un mar de vidrio, ¿ve? Un mar de vidrio, o sea, gente entendida, gente que usted le oye hablar y usted dice, qué bonito. Hay gente que cuando habla con mucho cuidado, hermano, y eso es bonito. Si usted mira que la gente habla con mucho cuidado, sepa que va a vivir. Hay gente que es maravillosa, y cuando yo le digo haga este trabajo y lo hace con una humildad, digo yo, gracias. Digo yo, Dios, qué bonito este trabajo que hace esta gente, por pequeño que sea. Si lo hace con humildad, eso es gratificante. Mire, esos son lo que dice, vi también como un mar de vidrio resplandeciente, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y su número de su nombre, sobre el mar de vidrio, con arpa de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Mire, ¿qué es lo que se tiene que cantar? Mire, grandes y maravillosas son tus obras. Mire, una persona humilde mira todo bonito y maravilloso y habla con mucho respeto. Y eso es lo que hacía Job. Cuando ya dejó de ser un animal, dijo cosas demasiado maravillosas que yo no entendía. Hablaba lo que no entendía, dijo él. Y dice aquí, mire, grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y dice el 4, mire qué bonito este 4. ¿Quién no te temerá, oh Jehová? Y glorificará él. ¿Qué es lo que hay que glorificar? ¿Qué es lo que hay que glorificar? Mire, los entendidos, uno los nota, dice, estos glorifican el nombre de Jehová. No dicen yo sé esto, no. Es el nombre de Jehová. Es el nombre de Jehová. Mire. ¿Quién no te temerá, oh Jehová? Y glorificará tu nombre. Pues solo tú, mira, ahí está. Eso es la humildad. Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Póngase de pie, bendito Dios. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, buen Dios, maravilloso. Gracias. Gracias por tenernos aquí, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, te adoro. Te alabo, Padre. Gracias. Gracias. Eres bueno, Dios. Gracias. Gracias, gracias, Padre. Gracias por las personas que escuchan tu palabra. Gracias por los que sirven, Padre, y lo hacen con humildad delante de tu nombre, Jehová. Gracias por estas personas maravillosas, Padre. Gracias, Padre, por los que luchan, trabajan, hacen el esfuerzo para alabarte con todo.